cierto, eso también me interesa. ¿Qué hay? Pero ¿no querés que te anote yo? ¿Un poco más? 27. No te llamas, ¿Ah? 7. Bueno, ahí hay que pedirle a alguien que vaya. Ya. Vamos a partir entonces con este ¿Cuándo Santiago. estamos? 27 del 06. Tronco cefálico, núcleo, localizaciones y algunas vías. A ver, tratemos de contextualizarlo. Tenemos el sistema nervioso. Alcanzamos a ver la última clase, alcanzamos a ver desde el bulbo raquídeo hasta núcleos de la base del cerebro, pero de una manera general, y algo del encéfalo, ¿se acuerdan? Los lóbulos, frontal, occipital, parietal, de la ínsula, temporal, del cuerpo calloso que ahora le llaman el lóbulo límbico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas estas estructuras que hemos visto tienen un rol que cumplir y para aquello necesitan interconectarse. Yo acá les estoy haciendo una leve repasada antes de partir de nuevo. Aquí podemos ver la disposición del bulbo raquídeo o médula oblonga, la protuberancia o puente de Baroglio, ya. Detrás de él está el cuarto ventrículo y más atrás está el cerebelo, que es lo que yo iba a explicar. Y más arriba, y esto era el romboencéfalo, más arriba del mesencéfalo teníamos los pedúnculos cerebrales y los colículos, más el acueducto del mesencéfalo o acueducto del cerebro. Más arriba teníamos el diencéfalo, que son aquellas estructuras que limitaban al tercer ventrículo. Y por último el telencéfalo, que corresponde a los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Ahí obviamente se ven de alguna manera los pares craneales, ¿cierto? Primer par olfatorio, segundo par óptico, tercer par motor ocular común, cuarto par patético, quinto par trigémino, sexto abdúceno motor ocular externo, facial, vestíbulo coclear, del surco bulbo protuberancial sanenetillos, y de atrás, viniendo del surco colateral posterior, viene el gloso faríngeo, el neumogástrico y el accesorio neuroespinal, y del surco colateral anterior salen los filetillos nerviosos que van a concurrir a formar el hipoglosso mayor o doceavo planeta. Es más o menos para pegar una pequeña repasada a aquello que deben manejar. Aquí en un corte sagital podemos observar la cara medial del hemisferio cerebral y vemos parte del tronco encefálico, nuevamente la médula oblonga o bulbo raquídeo, la protuberancia, los pedúnculos cerebrales, los colículos o tubérculos cuadrigéminos, y aquí podemos ver, ¿se acuerdan la cabeza del pajarito? Que corresponde al tercer ventrículo, el ojo del pajarito, que es lo que da, la comisura intertalámica o comisura gris, y podemos observar la cara interna del tálamo óptico y las estructuras que van a limitarlo, ¿no es cierto? Quienes lo formaban por el techo, ¿no es cierto? Lo formaban acá arriba, la tela coroidea superior, el fornix, el septum pellucidum y el cuerpo calloso, rodilla, cuerpo y esplenio, el cuerpo calloso. Por adelante, los pilares anteriores del fornix o trígono, la comisura blanca anterior y las láminas supraópticas, que aquí no se nota bien. En el piso teníamos el quiasma óptico, el tuber cinerum, tallo pinitario hipófisis y los cuerpos mamilares. Y por atrás encontramos los pedúnculos cerebrales, el inicio del acueducto del mesencéfalo, los colículos. Aquí no se ve la comisura blanca posterior, pero existe. Y acá vemos la glándula pineal o epífisis. Y esto que vemos como proyección hacia adelante, que aquí no están destacados, se llaman avénulas, que son unos tractos blancos que vienen desde la glándula pineal. Podemos ver también acá el cerebelo con un corte, con la disposición de la sustancia blanca y gris. Esta disposición en el cerebelo tiene nombre, se llama árbol de la vida. Ahora, ahí está bonito, con colores, pero en el mundo real no tiene colores ni se ve tan bonito. Así que estoy pensando seriamente que les voy a hacer práctico con imágenes impresas en foto. En tal caso, les voy a imprimir las imágenes, no, les voy a subir las imágenes que eventualmente se podrían usar en el práctico. ¿Por qué? Porque yo puedo pinchar esto en... ¿Se acuerdan del ligamento amarillo?
Y yo colapsé y le dije, no, si ese rumbo de cerro, ¿no se acuerdan? Yo todavía me acuerdo. Ya, entonces yo puedo pinchar esa estructura y yo sé bien lo que estoy marcando, pero es tan pequeño que usted va a morir si no los va a reconocer. Por eso que les conviene que tengan imágenes, porque son fácilmente reconocibles. Así que ahí voy a decir cuáles imágenes vamos a considerar. Por eso les puse estas imágenes que son reales, ¿lo ven? Aquí tenemos al bulbo, a la protuberancia, los pedúnculos cerebrales, pedúnculos cerebelosos medios, pedúnculos cerebelosos inferiores, pedúnculos cerebelosos superiores, y los 4 colículos, 1, 2, 3, 4, el nervio patético. O sea, yo los puedo reconocer, pero en este tipo de imagen que me recuerdan a su ligamento amarillo, para decir algo, pensemos lo que se ve allá, donde está ¿se acuerdan la arteria vertebral? ¿Ya? Y donde veíamos a 100 pies, ¿lo recuerdan? Obviamente para usted va a ser muy complejo porque así se ve. Ahí lo tenemos en una imagen frontal anterior, perdón, posterior, en una sagital y una anterior. Y usted comprenderá que es mucho más complejo. A ver, sigamos repasando, hay que seguir repasando. ¿Qué es lo que era el 11? Cuarto ventrículo. ¿Qué es el 13? Bulbo raquídeo. ¿Qué es el 12? El puente. ¿Qué es el 10? Pedúnculos cerebrales. ¿Qué es el 9? Cuerpos mamilares. ¿Qué es el 7? Colículos. ¿Ya? ¿Qué es el 14? Cerebelo. ¿Qué es el 3? Adhesión intertalámica. ¿Qué es el 4? Cala interna de los tálamos ópticos. Mire, acá aparece, ¿se acuerda que yo le hablaba de la comisura blanca posterior? El 5 es la comisura blanca posterior. 6, glándula pineal. ¿Ya? Esta es la coroidea superior. Y esto que acá no tiene flecha, esa es una vénula. Este es el fornix. Y este es el cuerpo calloso. Y aquí estaría el septum pelúcido. 10 como dijo que era. Aquí tenemos otra imagen. No, no. ¿Qué es esto? Esto es la defusación de las pirámides. ¿Te acuerdas que yo le dije que el hemisferio cerebral izquierdo controla la mitad derecha del cuerpo? El hemisferio cerebral derecho controla la mitad izquierda del cuerpo. ¿Dónde se produce el entrecruzamiento? Acá, en la parte inferior del bulbo raquídeo. Surco medio fisura media anterior, pirámide del bulbo izquierdo a derecha, surco colateral anterior izquierdo, derecho e izquierdo, oliva vulvar, pirámide lateral, surco bulbo protuberancial, surco basilar, rebordes piramidales. ¿Cómo se llama este surco? Tiene nombre. Ponto. ¿Ponto cuánto? Ponto peduncular, porque va después de los pedúnculos cerebrales. Ponto peduncular. Y acá tenemos pedúnculos cerebelosos medios. Y aquí, emergencia del nervio trigémino. Y los pares craniales que ya sabemos. Y este espacio, ¿ven que tiene como hoyitos? Cuando se separa el mesencéfalo, cuando se separan los pedúnculos cerebrales, vemos acá que emergen los nervios. ¿Qué nervio? Motor ocular común. Pero ve una zona que está llena de hoyitos, se llama espacio perforado posterior. Espacio perforado posterior. Y se ve la parte inferior del piso del tercer ventrículo, donde vemos los cuerpos mamilares. Y más adelante vemos el tubo cinero pituitario, porque acá pende la hipófisis que la sacaron. Y aquí que vemos el quiasma óptico y las cintillas ópticas y los nervios ópticos. ¿Ya? Y esto es lo que estamos viendo acá, son el nervio olfatorio. Y esto que ven lleno de hitos se llama espacio perforado anterior, porque este es el espacio perforado posterior, ¿lo ven? El espacio perforado posterior es único, central. El espacio perforado anterior está por delante de las cintillas ópticas y son dos, uno a cada lado. Estoy diciendo cosas que no había dicho antes por si acaso. Ya. Surco medio posterior, pirámides posteriores, el bulbo. Surco colateral posterior, surco intermedio lateral. Este se llama pirámide posterior y este se llama cuerpo restiforme. Y por arriba concurren a formar a los pedúnculos cerebelosos inferiores. Esta es la mitad inferior de quién? Del cuarto ventrículo. Acá están las estrías medulares o estrías acústicas, como le llamaban antes. Y
¿Cómo se llama este trígono? Trígono, yo decía la zona de los indios, ¿se acuerdan? Ala blanca interna, ala gris, ala blanca externa. ¿Cómo le llaman ahora también? Trígono del hipogloso. El ala blanca interna. Y el ala gris sería trígono del nervio vago. Más arriba, en la cara posterior, en la porción del piso del cuarto ventrículo que corresponde a la parte posterior de la protuberancia, vemos las eminencias estéreas o eminencias redondas. Ahora le llaman también facial. ¿Por qué tienen esos nombres? Porque por el espesor dentro del tronco encefálico están los núcleos de los pares craneales. Vamos a entrar después a ver eso con más detalle. Aquí tenemos el corte de los pedúnculos cererosos inferiores, medios y superiores. ¿Ya? Esta zona de acá se le llama ópex, donde se separa. Y más arriba podemos ver nuevamente del mesencéfalo los colículos anteros superiores y posteriores inferiores. Son importantes porque por unos tractos blancos se comunican con unos cuerpos que se llaman cuerpos geniculados que están en el foro posterior del tálamo óptico. Vemos que pende así como la cola del perro mocha, esos, ¿cómo se llaman esos perros que le cortan la cola que son se supone que son bravos? ¿Boxer? Bueno, que sea. ¿Pit? Y usted me dice boxer y yo peso calzoncillo, pero ya. ¿Doberman? ¿Doberman? Un Doberman con la cola mocha, pobrecito. Bueno, pero piensen en eso. Esa es la glándula pineal. Y este es el inicio de las avénulas. Y esto que estamos viendo acá son los tálamos ópticos. ¿Ya? Como para que se hagan una idea. Ya, aquí me dio el trabajo. Estaba muy picado, yo por eso quería hacer la clase, porque anoche pedí un trabajo de pescar, colorear, rotular y todas estas tonterías, y que todos se vayan al caso de la basura porque no tenemos data. Acá, aunque usted no lo crea, está sacado del Rubier, y el Rubier es puro gripo. Así que lo pinté y toda la tontera para que quede mejor, con colores para que usted lo vea mejor. Les voy a subir esta clase para que la puedan tener. ¿Ya? ¿Por qué me di el trabajo de colorearlo? Estas son las estrías acústicas o estrías medulares. ¿Ya? Miren, ala blanca interna o trígono del hipogloso. La pinté no blanca, pero para que se entienda. Después el ala gris en azul, trígono del nervio vago. Ala blanca externa. Y más arriba, las eminencias estéreas o colículos faciales. Arriba, la eminencia media. Y una zona oscura. ¿Se acuerdan del locus coeruleus o ceruleus? Bueno, ahí está. O sea, ahí lo pueden localizar mejor. Para que sepan, no sé que esta zona que está en negra es la zona vestibular. Evidentemente, nuevamente veo parte de los colículos y veo los nervios. Yo imagino que los nervios se los saben. Pónganse a estudiar desde ya, no van a alcanzar, es mucha materia. Ahora, ¿por qué importa esta tontera? Yo los podía haber nombrado, pero se los pongo por escrito para que no... El tronco encefálico, el tronco es lo que está pasando por dentro. A ver, si yo veo la Kimberly, si veo la... Ashley, sí, ¿no es cierto? Se me mezclan los alumnos de diferentes años y de diferentes galaxias. Entonces, yo veo a la Ashley, la veo por fuera y sé cómo es. Pero yo sé que tiene corazón, ¿cómo se supone? Que tiene corazón, que tiene hígado, que tiene páncreas, son las cosas que están por dentro de ella, ¿no es verdad? Y que todos tenemos, se supone. Pues el tronco encefálico tiene estructuras que son internas, que son núcleos. A ver, ¿te acuerdas que yo les decía que los pares craneales tenían un origen real y otro aparente? El aparente es donde yo los veo en la superficie del tronco encefálico o en la superficie de la estructura encefálica aparecer. A ver, para hacer una analogía, ¿se acuerdan del nervio facial? ¿Por dónde salía el nervio facial? Por el meato auditivo interno o polo acústico interno. Pero por fuera, ¿por dónde aparecía? ¿Por dónde? Por el agujero espinomastoideo. En un lugar distinto donde vieron lo vimos desaparecer.
Entonces acá pasa lo mismo. El nervio realmente nace de los somas. ¿Saben lo que es soma? ¿O no saben? Soma es el cuerpo de la neurona. A ver, cuestiones viejas que usted debiera saber. Voy a dibujar una neurona así guachita por acá. Y acá está el núcleo, ¿no es verdad? Eso que están viendo ahí, bueno, que apenas ven, pero que está ahí, esto que está aquí, es el soma neuronal, con su núcleo. Estas proyecciones son las dendritas. Esas son dendritas, estas son dendritas, estas son dendritas. Son vías aferentes, capta información por ahí. Y esto que estoy viendo aquí es el axono cilindroeje. Sí se ve, profe. Yo lo veo clarito. Después cuando prendan la luz. Este es el axono cilindroeje. Por acá la neurona manda información. Es una vía eferente, va a un efector. Entonces, cuando yo digo el origen real, no el aparente, es donde efectivamente está las somas neuronales que van a formar el nervio facial, el vestíbulo coclear, el glosofaringio, el neumogástrico, el espinal, ¿se entiende? Donde realmente nacen. Que para eso tendría que cortarlo, filetearlo, mirarlo por dentro. Y el origen aparente es donde yo lo veo aparecer. Por ejemplo, el motor ocular externo, el facial, el vestíbulo coclear, nacen del origen aparente, que es el surco bulbo protuberancial. O los filetillos del nervio hipogloso mayor, ¿de dónde salen? Del surco colateral anterior de la médula oblonga o bulbo raquídeo. ¿Pero ese es su origen real? No, el origen real está en los núcleos que están en el espesor. Pero acá estoy mostrando, ojo, solo puse los de la médula oblonga, solo puse los del bulbo raquídeo. Pero usted tiene que hacerse la idea, porque acá están los núcleos y la función que cumplen. Pero hay muchos más, y solo los voy a nombrar después, todos, pero no voy a decir la función. Entonces tenemos acá núcleo de Gracile cuneiforme, que son los nombres antiguos, se llaman Golgi de Burgas, en ese orden, Golgi Burgas o Gracile cuneiforme. Transmite la información sensitiva a los núcleos ventrales posteriores del tálamo óptico. Núcleos olivares, ¿se acuerdan que estaba la oliva ovular? Estaba largo al costado del surco lateral anterior, inmediatamente adyacente donde nacen los filetillos o filetes del hipogloso mayor. Estos transmiten la información desde la médula al núcleo rojo y otros centros del cerebro medio y a la corteza cerebral, como también al vermis del cerebelo. Vermis es una zona central del cerebelo que después les voy a enseñar. Y los centros reflejos vemos que hay centros cardíacos que regulan la frecuencia cardíaca y la fuerza de la contracción. Y tenemos también centros vasomotores que regulan la distribución del flujo sanguíneo. A ver, ¿con qué se comunica los centros vasomotores del bulbo? ¿Se acuerdan de los vasos de distribución? Habían vasos de conducción, vasos de distribución, vasos de resistencia, vasos de intercambio y vasos de reservorio. Yo sé que ustedes dan la prueba y con suerte ahí se les borra todo, pero eso yo se los pasé. Y yo decía que para el 18 de septiembre y 19 de septiembre los vasos de distribución hacían vasoconstricción de los miembros superiores y inferiores, cabeza y cuello, y todo se iba para aprovechar la nutrición y no le daba sueño, que era la antigua, ¿se acuerdan? Bueno, ¿quién manda la información para que se produzca la vasoconstricción de los vasos periféricos del miembro superior y inferior, cabeza y cuello? Acá, centros vasomotores, están en el bulbo raquídeo. Centro de ritmicidad respiratoria, establece el ritmo de los movimientos respiratorios, ya, y otros núcleos y centros, bla, bla, bla. Para que usted se haga una idea de todo este tema. Ya. Recién le nombré solo los del bulbo, ¿no es cierto? Pero son más. Ahí están. A ver, le nombré unos que estaban aquí, ¿no? Y miren todos los núcleos que hay. Profe, ¿se va a poder hacer un ensayo educativo? Sí. Sí. Vayan a estudiar. A ver, los ensayos. Hemos funcionado mal. ¿Por qué hemos funcionado mal? Porque usted llega al ensayo
Y voy a hacer, ojalá, pero me disculpo si estoy ofendiendo a alguien, pero se lo voy a decir con franqueza. Usted viene al ensayo a poto pelado, ni siquiera ha estudiado lo suficiente. Es desaprovechar el ensayo. Para que el ensayo realmente sirva, usted tiene que llegar estudiado. No como para la prueba, pero haber estudiado algo, para saber de lo que se trata bien. Porque si usted llega así, a poto pelado, así buen chileno, ¿cuál es la ganancia? Ninguna, porque basta con que yo le suba nomás a la plantilla, con eso es suficiente. Si la idea de ensayarlo es llegar y poner en juego sus conocimientos en base a la plantilla, ¿sí o no? Entonces, si vamos a hacer el ensayo la próxima semana, ya tienen que empezar a ponerse a estudiar ahora. No matarse estudiando, pero tienen que ponerse a estudiar ya, para que aprovechen el ensayo. Si no, estamos tirando semillas en el Océano Pacífico, o sea, eso no va a terminar. Bueno, ¿cuáles son los núcleos? Partiendo de arriba abajo. Ojo, no olvidar que esto tiene que ver con el mesencéfalo, esto tiene que ver con el puente del valorio o protuberancia, y esto tiene que ver con el bulbo raquídeo o médula oblonga. ¿Estamos? Entonces, si partimos de arriba, tenemos acá el accesorio autonómico, no es verdad, del nervio oculomotor. Y más abajo tenemos, ojo, los que están en rojo son nervios motores, los que están en azul son nervios sensitivos. Profe, o sea que del lado, esto estamos mirando por atrás, profe, o sea que del lado izquierdo están los motores, del lado derecho están los sensitivos. Tapa, de los dos lados hay motores y sensitivos. Vale decir, estos que están acá, también están acá. Tendríamos que darnos vuelta así como espejo y ponerlos aquí. ¿Se entiende? Y todos los que están acá sensitivos, ponerlos como espejo y ponerlos acá. Y por lo tanto, se produce una mezcolanza horrorosa acá, si yo los pusiera todos juntos. ¿Se entiende? Acá los hemos separado para que sea más fácil comprenderlos. ¿Se entiende? Entonces, tenemos acá, de los motores, núcleo del nervio oculomotor. Y ahora, si le vamos a dar como bombo en fiesta, va a haber una estación en el práctico que tiene que ver los movimientos oculares y del globo ocular. Y tiene que ver con reconocer las detalles de los nervios que mueven el ojo. Entonces tenemos acá el nervio motor ocular común, el núcleo del nervio motor ocular común. Este es el origen real, vale decir en el espesor del mesencéfalo. ¿Y dónde está el origen aparente? En el espacio perforado posterior, en el ángulo de división de los colículos cerebrales izquierdo y derecho. Y más o menos a la altura de los colículos posteriores inferiores vemos el núcleo del nervio troqueal o patético. ¿Y cuál es el origen aparente? Surco, ponto, peduncular, pero por atrás, para el nervio patético troqueal. Y más abajo vemos, aquí, donde estaría, en el espesor de donde estaría el locus coeruleus, pero hacia adentro, vemos el núcleo motor del nervio trigémino. ¿Y cuál es el origen aparente del nervio trigémino? En el límite entre la cara anterior y lateral del puente. Y después ver más abajo, a nivel del colículo facial, ¿ya? Tenemos el núcleo del nervio abductor o motor ocular externo. ¿De dónde nace el origen aparente? Surco-bulbo protuberancial, ¿no es cierto? Y después tenemos el núcleo del nervio facial que, por raro que sea, de hecho a mí me generaba cierto grado de conflicto porque en los libros de anatomía a las eminencias teres o eminencias redondas le dicen colículo facial, siendo que en realidad el núcleo del nervio facial no está exactamente ahí, está al costado, pero bueno, ya. Núcleo del nervio facial. ¿Y por dónde sale el nervio facial? El origen aparente, surco-bulbo protuberancial. Más abajo, los núcleos salivadores superior e inferior, estos que están acá, que trabajan en equipo con el nervio vago. ¿Le han puesto el bajalengua en la boca usted hacia el fondo? ¿Qué pasa cuando yo hago eso? Dígalo, ella me hace así. Reflejo nauseoso se llama eso, ¿no? Porque da náuseas, ¿no es verdad? Y cuando a usted le da náusea, ¿es solamente el espasmo y la contracción de los músculos de la faringe y del velo del paladar lo que se contrae? ¿O también se secreta más saliva?
Entonces, estos núcleos salivador superior y el núcleo salivador inferior que ven acá trabajan en equipo con el nervio vago, en concomitancia con él. Y más abajo tenemos el núcleo ambiguo, de color lila, morado, que es el núcleo dorsal del nervio vago, en amarillo, y finalmente el núcleo del nervio del hipogloso, ¿ya? De control de la lengua. Todo eso nace de dónde? Del surco colateral posterior, del bulbo raquídeo o médula oblonga. Del otro lado, de arriba abajo, los sensitivos son núcleo mesencefálico del nervio trigémino. A ver, nervio trigémino, sensibilidad de qué? La sensibilidad de la cara, ¿sí o no? ¿Alguien tenía dolor de muela? Nervio trigémino. ¿Estamos? ¿Se acuerda que por los agujeros redondo mayor? Maxilar. O sea, si me duele una muela de arriba, el nervio trigémino, bueno, ¿por qué nervio que llega al ganglio de Gasser? Ah, el nervio maxilar, ya. El dolor de muela si fuera de la mandíbula, nervio mandibular. Sigue siendo el nervio trigémino. Un nudo continuo del nervio trigémino que está más abajo. Y más abajo todavía en azul, ¿ya? En azul, el núcleo espinal del nervio trigémino. Y lo importante que es, todos tributan al nervio trigémino. Y acá, núcleo coclear posterior. Cuando digo coclear, ¿en qué piensan? ¿En gallina? ¿No? Recuerden que el nervio se llamaba vestíbulo coclear, ¿no recuerdan? ¿Y qué tenía que ver con el nervio vestíbulo coclear? Vestibular tiene que ver con el X. A ver si yo estoy copeteado, ¿quién es el que paga el pato? El aparato vestibular, ¿no es cierto? ¿Ya? Y no me digan, no, profe, yo jamás he estado. No, mentira, todo alguna vez, a no ser que sea usted. ¿Ya? Que eso es uno en 1.000.000. Entonces, después tenemos. Y el coclear tiene que ver con la audición. ¿Ya? Entonces, este es el núcleo del nervio de qué? Auditivo. ¿Ya? Y después, en verde, tenemos acá el núcleo solitario, pero vemos estos que están así como parcializados, así como transparentes. Son todos vestibulares superiores, vestibular lateral, núcleo vestibular inferior. Entonces, ¿qué tienen que ver estos núcleos vestibulares? Con el X. Todos tienen que ver con el X. Ya. ¿Se acuerdan que yo les dije que acá están ordenaditos? Por eso les puse este primero. Y estos los pongo porque son del Nether, porque son bonitos, pero esto les da la idea real cómo sería el pastel. Y cómo serían mezclados. Pero eso sería una locura, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la idea? Si yo eventualmente le coloco una prueba, una imagen, ¿cuál le voy a colocar? Esa que es más fácil. ¿Ya? Pero quería que lo vieran para que se den cuenta realmente lo complicado y enmarañado que es todo aquello. Profe, ¿hay posibilidad de que en sus pruebas entren imágenes? ¿Ah? ¿Hay alguna posibilidad de que en sus pruebas entren imágenes? Sí, muchas, altísimas. Pero no están. En esta que viene. Bueno, ahora que pasamos los núcleos del tronco encefálico, vámonos ahora al cerebelo que yo voy a partir ahí. ¿Y por qué no partí con los otros antes? Porque no tengo memoria para andarlos dibujando uno por uno. Es una locura. Pero sí se reconoce con la imagen ya. ¿Qué tenemos acá? El cerebelo. A ver, pregunto. ¿Todas estas estructuras que conocemos nosotros, o que les estoy enseñando, aparecieron con el ser humano? ¿Sí o no? ¿O ya existían antes? A ver, como el viejo refrán, ¿han escuchado el refrán que dice ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La pregunta, la respuesta es fácil. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Alguien dice ya el huevo? La gallina, no, eso no. ¿Qué fue primero? ¿Y dónde vino la gallina? Pero que nadie puede crear el huevo, solo la gallina. Es que acá hay un problema conceptual. Primero es el huevo. ¿El huevo sí fue primero? Sí. ¿Cómo se crea el huevo? El huevo como el concepto, el huevo La como tal. gallina crea el huevo. No. Es que hay un problema conceptual. Debe entender
responder de inmediato. Presta atención acá. El huevo se creó primero. De hecho, los dinosaurios, ¿de dónde nacieron? De un huevo. O sea, el concepto de huevo, el huevo como tal, es un hecho biológico que existe mucho antes de que existieran las gallinas. Y de hecho, parte importante de las aves son descendientes de una rama de los dinosaurios. Entonces, cuando dicen que los dinosaurios se extinguieron, sí, pero siguen acá con nosotros, sí. Y aquí tienen un montón de dinosaurios chiquitos que los hacen crecer anormalmente. ¿Cuánto? No sé, voy a inventar, pero un pollito en condiciones exactas, domesticado y convertido en un alimento nutritivo de grado, qué sé yo, demorarse 6 meses y esto en 2 meses ya están listos para hacer comida. ¿Cierto? Eso es porque los llenan de hormonas y los llenan de medicamentos y se disparan. Es que no lo ven como seres vivos, lo ven como un producto. Pero es la verdad. ¿Ah? Pero antes no. Durante la década del 40 y 50 ahora que ahora la regulación esté más exquisita, pero te garantizo que por décadas se ahora, ¿usted ha comido gallina? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y de campo? Ya, prefiero los dinosaurios acá, pero no puedo evitarlo. ¿Ha comido gallina de campo? ¿Y cómo es la carne de la gallina de campo? ¿Ah? Primero, no se cuece el primer hervor, hay que dejarlo como no se falta estar rato ahí cocinándolo. Y aparte de eso, tiene un caldo que uno se come una cazuela de gallina y se da una siesta después. Así de pesado es. Pero lo más increíble es que come una gallina alimentada con alimentación natural y el músculo es fibroso, es puro. No es carne blanda como el pollo que estamos acostumbrados a comer. Pero es porque esas aves están, como dice, están modificadas genéticamente. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? El cerebelo que ven ahí, que es nuestro, está dividido, ¿no es cierto?, en arcocerebelo, paliocerebelo y neocerebelo. ¿Ya? A ver, el arcocerebelo es el 1. Este que está acá, el primero que apareció. El neocerebelo del 2, perdón, el paliocerebelo del 2 y el neocerebelo del 3, que significa que son diferentes etapas de evolución, ¿ya? De hecho, cuando uno ve el cerebro de un cocodrilo y uno ve el cerebro de un cocodrilo es alargado y la proyección anterior está muy desarrollada, es el olfato. Por eso estos animales detectan a un bicho a 2 kilómetros de distancia. ¿Ya? En cambio nosotros no tenemos un gran olfato comparado con estos animales. Bueno, estos son diferentes estadios o estados de evolución del cerebelo. Y así como pasa con el cerebelo, también pasó con todas las otras estructuras. Ahora, aquí tenemos el cerebelo. Lo estamos mirando por adelante. Yo tendría que decir que el cerebelo, a ver, ¿quién vio el día de la independencia? Siempre todos los años digo lo mismo. ¿Sí? ¿Quién vio el día de la independencia? Con Will Smith. ¿Se acuerdan de la nave espacial? ¿Cómo es esa nave espacial? ¿Cuál es? Tiene una cara superior, tiene una cara inferior, tiene una circunferencia. Y esta circunferencia por adelante se expande y por lo tanto esa pequeña zona que mira hacia adelante se le llama cara anterior. Lo que estamos mirando es la cara anterior. ¿Ya? Si esta fuera la nave espacial, usted vería asomarse por la ventana ahí la cabeza de Will Smith. ¿Ya? Entonces, tenemos acá la cara superior, la cara inferior, la cara anterior, y esta es la circunferencia. Este surco es el surco que limita la cara superior de la cara inferior. ¿Estamos? Y lo primero que vemos es que vemos la vermis superior, que es la zona media, porque esta es la vermis inferior, que limita el hemisferio cerebeloso derecho del izquierdo. Entonces tenemos la vermis superior, hemisferio cerebeloso derecho, hemisferio cerebeloso izquierdo. Por debajo también vemos la vermis inferior,
hemisferio cerebeloso derecho, hemisferio cerebeloso izquierdo. Este que está acá es el surco medio, ya. Y por adelante lo que vemos además es la úvula, que es el extremo anterior de la vermis inferior. Vemos el corte de los pedúnculos cerebelosos medios, el corte de los pedúnculos cerebelosos superiores, el corte de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Vemos la membrana de Vieussens, ya, o válvula de Vieussens. Vemos otra membrana acá que se llama válvula de Tanin, ya. Vemos fíjense, estos se llaman flóculos. Estos como pequeños levantamientos se llaman flóculos. Y vemos una serie de lóbulos del cerebelo. Estos se llaman las amígdalas cerebelosas. ¿Qué es lo que alcanzamos a observar aquí en la cara anterior? Acá nuevamente, acá se lo puse con nombre, ¿ya? Bueno, nuevamente la úvula, esto que no se le había explicado se llama nódulo del vermes inferior. El velo medular superior, donde está la válvula de Vieussens. Este de acá es el velo medular inferior, que yo le llamé válvula de Tanin, que también es correcto. Nuevamente están los flóculos, ya, hemisferio cerebeloso izquierdo, derecho, el corte de los pedúnculos cerebelosos, la fisura horizontal, que es la que limita la cara superior de la inferior. El nombre antiguo es surco circunferencial de Vic-Desil, así se llama, ya. Aquí lo estamos mirando ya por la cara superior, vermis superior, ya, el extremo anterior, ahí tenemos la língula, y tenemos el hemisferio cerebeloso izquierdo y el derecho, y podemos también observar ya que la corteza cerebelosa, ya, los hemisferios cerebelosos están divididos por estos pequeños surcos en laminillas cerebelosas. Todas estas son como laminillas o láminas cerebelosas. Ahora, la cara inferior se reconoce de inmediato porque el vermis inferior está en el fondo de un gran surco anteroposterior. Acá lo estamos mirando por abajo. Significa que esto está al fondo como de una quebrada en sentido anteroposterior. Y esto sería la vermis inferior con la pirámide, en la parte más posterior, ¿no es cierto? Y los surcos paramedianos que lo limitan de los hemisferios cerebelosos. ¿Ya? El lóbulo de la amígdala cerebelo y el surco circunferencial de Vic-Desil o fisura horizontal. Nuevamente podemos observar a los flóculos. Si yo veo el espesor del cerebelo, voy a ver que la disposición de la sustancia blanca y la sustancia gris parece como la ramificación de un árbol, como de una hoja grande, y a eso esa disposición se le llama árbol de la vida. Pero si lo veo en un corte, es en un corte sagital, pero si lo veo en un corte horizontal voy a ver unos núcleos del cerebelo. Núcleo emboliforme, núcleo dentado, aquí los tenemos, miren. No sé, pero yo siempre que lo veo pienso en, guardando la distancia, depredador sin casco. Pero bueno, la cuestión acá, tenemos acá los núcleos, y podemos ver el núcleo dentado, que es lo primero que vemos de lateral a medial. Ya, después vemos el emboliforme, después vemos el globoso, y por último el fastigio. Son los núcleos que tienen que ser capaces de recordar de medial a lateral, nuevamente, dentado, emboliforme, globoso y fastigial o fastigio. Pregunta. Los antiguos, ¿alguno hizo la cuarta prueba? ¿De neuroanatomía? ¿Tienen buena memoria? No. ¿Salió en la prueba? Sí. No me acuerdo. Que diga, profe, sí, acá están de nuevo, pero la misma tontera. Y aunque usted no lo crea, la diferencia entre este y este es simplemente que son el mismo libro en ediciones distintas. Uno lo tiene puesto en
con flechas y otro que lo tiene en un rotulado lateral, pero es la misma hueá. Ah, a ver, ya. A ver, estoy pensando hasta dónde llego. Me voy a quedar con los dos primeros nomás para no torturar demasiado. Lo que están viendo acá son los reflejos medulares. Pero a mí me interesa que recuerden estos dos. El miotático y el miotático inverso. El miotático, el receptor es el uso neuromuscular que se encuentra en el espesor del tejido muscular estriado. El tipo de vía es 1A. Tipo de información que recaba, variación de la longitud del muscular, números de sinapsis, una es monosináptico, consecuencia, contracción del músculo, ejemplo, reflejo rotuliano, unidad, ¿a qué se refiere? Utilidad, tono muscular, antigravedad. A ver. Lo digo y después lo voy a explicar mejor. ¿Ya? El miotático inverso. ¿Cuál es el órgano? Órgano tendinoso de Golgi. ¿Dónde se encuentra este órgano tendinoso de Golgi? En el espesor de los tendones. Vía es 1B, es el tipo de fibra que lo transmite. Variación de la tensión muscular es el tipo de información que recaba. También el número de sinapsis puesta en juego, oligosináptico significa que hay más de una. Consecuencia, atenuación de la contracción. Ejemplo, estirar la rodilla contra resistencia. Y tiene que ver con actos motores finos. A ver, para que se entienda el libro. Necesito algo. ¿Quién me viene a ayudar? Por favor. Si ella toma uno en nuestra memoria kinestésica, nosotros ya sabemos lo que pesa, supuestamente, qué sé yo, una pelota de tenis, una pelota de fútbol, si fue a jugar bolos alguna vez, usted sabe más o menos lo que pesa. Y usted, antes de tomarla, todo su sistema nervioso se acomoda frente al reto que va a enfrentar, ¿sí o no? Dicho de otra manera, si yo estoy en la playa y viene una olita, yo me pongo así nomás. Viene una olota, una ola enorme, yo me devuelvo y me pongo así, sé que, y me pongo más firme porque sé que el pescazo que me va a llegar va a ser más fuerte, ¿no es cierto? Si no me va a tirar al suelo. Uno se prepara. Supongamos que yo vengo con un peso que ella cree reconocer, ¿ya? Y tiene la apariencia de una pelota de golf, o mejor de tenis, ¿sí? Pero yo estoy haciendo trampa, dentro le puse una pelota de plomo. Entonces, si yo le coloco la pelota aquí, en la mano, ¿qué va a pasar cuando ella la tome? ¿Su cuerpo va a estar preparado para ese peso? No, ¿no es cierto? Y cuando sienta el peso mayor, se va a estirar el músculo, ¿cierto? Como la resistencia es mayor de la esperada, va a ceder, porque no estaba preparada neuromuscularmente para aquello, ¿sí o no? Pero en los milisegundos que se demora en sopesar el nuevo peso que recibió, que no estaba en su memoria kinestésica, ella ve que sí puede soportarlo y sí puede controlarlo. Entonces, cuando se estira el músculo, cuando se estira por la acción de la carga, aquí hay unos receptores en el bíceps, que es el uso muscular, ese que está acá. Y como respuesta, ¿qué va a conseguir? Que aumente el tono. Y cuando aumenta el tono, se regresa porque facilita la acción muscular de la contracción voluntaria después. ¿Se acuerdan cuando yo hablé de que alguien había tocado a algún familiar que había fallecido? Lo dije en una clase, creo. Y dije que cuando la persona muere, no es la textura, la consistencia de los músculos que disminuye, porque se ha perdido tono, porque inclusive aunque uno esté pero durmiendo así, pero así a todo vapor, como en el restaurante que había en Tacna antes, ¿sí o no? Igual hay tono, ¿se entiende? Pero cuando una persona muere, el tono desaparece. Obvio, porque desaparece porque ninguno de estos reflejos funciona, está muerto. Entonces,
Nuevamente, no estaba preparada para ese peso, recibió la carga, cedió. Al ceder, el uso muscular informa y aumenta el tono. Al aumentar el tono, frena la caída y le da tiempo al sistema nervioso para aumentar la contracción para que vuelva. ¿Se entendió? Esa es la función del reflejo miometálico. Prepararnos para reaccionar frente a una carga inesperada, dándole tiempo al sistema neuromuscular para reaccionar de manera adecuada. Pero supongamos que yo le puse acá un peso que es irremontable. A ver, ella está preparada, ahora le traigo una pelota. ¿Conocen las pelotas medicinales? ¿Las conocen? Esa cuestioncita que se hace así, ¿o no? No, esos son de ejercicio. A ver, las pelotas medicinales son como unas pelotas que parecen de básquetbol, pero no son de básquetbol y pesan una barbaridad. Y por ejemplo a los boxeadores que tienen que tener mucha resistencia acá porque le van a dar como bombo en fiesta a esta zona, porque está permitido, ¿no es cierto? Porque no está permitido de aquí para abajo, pero acá sí está permitido. Y en el todo vale, no, pues es otra historia. Ya, pero estamos hablando de boxeo. Entonces al tipo lo recuestan y va uno que forma parte del staff del equipo y viene con el balón medicinal y le empieza a golpear. Pa, 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 pa. Y contrae para... Esas son pesadas, pero se puede aguantar. Entonces ella va a asumir de que conoce el peso, sabe que es pesado, pero va a aguantar. Yo también le hice trampa. Adentro le puse una pelota de plomo, pero más grande. ¿Qué va a pasar? Va a recibir la carga. Una carga inesperada que no era lo que ella pensaba. Va a ceder. Primero va a aparecer el reflejo miotático, tratando de responder al estiramiento y generando un aumento del tono. Pero si la carga es demasiado grande y el cuerpo no es capaz de tolerarla, entre el juego del órgano tendinoso de Golgi que está en el espesor del tendón y ¿ya? Le da la PLR a este otro sistema, lo inhibe de alguna manera, ¿ya? Y lo que hace es simplemente provocar que todo el aparato muscular que tenía que sostener el balón medicinal se entregue, ceda y deja caer el balón. Y lo hace para proteger ¿a quién? Al músculo y al articular. Sí. Y así. Ese es el concepto del reflejo miotático y el reflejo miotático inverso, y lo he explicado de la manera más sencilla posible. Hay receptores, hay fibras musculares especiales para esto, pero eso se supone que se lo tiene que enseñar en biología. Yo lo enseñé de la manera más fácil para que usted entienda que estos dos reflejos existen y en kinesiología son importantes. Pero son malos, los otros no los vamos a ver. ¿Se acuerdan del diencéfalo? Aquellas estructuras que limitaban al tercer ventrículo. Por arriba, el cumpleaños, la tiene la columna superior. ¿Se acuerdan de la serpentina de color? Y más arriba que estaba el fornix, o trígono cerebral. Y más arriba el septum pellucidum y más arriba el cuerpo calloso. Y por atrás, ¿qué es lo que estaba? La glándula pineal, el proceso pineal y el inicio de las avénulas, que son tractos blancos de la glándula pineal o epífisis. Y por abajo, ¿quiénes estaban? El quiasma óptico, el tuber cinerum, los cuerpos mamilares, ¿ya? Y por atrás también encontramos los vehículos cerebrales, el inicio del acueducto de Silvio, del mesencéfalo, la comisura blanca anterior y la glándula pineal. ¿Quiénes formaban las paredes laterales? La cara interna de los tálamos ópticos. Ese tubo que atravesaba, ¿se acuerdan? De cara interna del tálamo de un lado, cara interna del tálamo del otro. Yo esto lo expliqué la semana pasada. Era un tubo atravesando la habitación, me acuerdo que le dije. ¿Lo de la sandía? Lo de la sandía, justamente. Es algo que ayude, esas cuestiones para recordar. Entonces tenemos que hablar ahora del epitálamo, del tálamo, del subtálamo, el hipotálamo, y el metatálamo. ¿Qué diablos? ¿Y el epitálamo? ¿Quiénes forman el epitálamo?
La glándula pineal que está aquí, y esto que estamos viendo acá, es la médula, que es ese tracto blanco que discurre entre la pared lateral del tercer ventrículo y el techo del tercer ventrículo. ¿Ya? Esto yo lo paso con más detalle el segundo semestre cuando vemos sistema endocrino. Porque la glándula pineal secreta melatonina. Y como dice acá, es una estructura muy pequeñita, ¿no es cierto?, que contiene, entre otras cosas, la glándula pineal, que es la encargada de secretar la melatonina, hormona encargada de controlar nuestros ciclos del sueño. Y que tiene que ver con receptores que captan la luz. Un ejemplo, se supone que si no hay luz, da sueño, porque la luz lo que estimula la vigilia. Pero mi hijo de 2 años y medio estuvo jorobando hasta la 1 de la mañana, no me apagué todo la tele, la luz, y saltaba sobre mi guata, y yo me ponía de nada, saltaba sobre mi cadera, y después como no le doy bola, me mordía. ¿Ya? Bueno, ya. Parece que la función del epitálamo anda como una mona en mi hijo. ¿Ya? Los cabros chicos son terribles. Pero sé que dentro de algunos años voy a echar de mano eso. Que voy a estar preocupado porque el pajarón son las 4 de la mañana y no llega, pero ya es otra historia. ¿Sí, no? ¿Le parece familiar, no? Yo ya lo he vivido. Ya, ¿qué es el metatálamo? El metatálamo son estructuras que están en el polo posterior del tálamo óptico y tiene que ver con esto que se llaman cuerpos geniculados. Aquí podemos ver, estos son los tálamos ópticos, la glándula pineal, los folículos o tubérculos cuadricémicos. Y vemos acá que en el polo posterior del tálamo óptico vemos estos dos globitos que son los cuerpos geniculados externos e internos. Ya, y estos cuerpos geniculados que están en el polo posterior del tálamo óptico, ¿qué es lo que hacen? Procesan información visual y auditiva. ¿Ya? El lateral, la información visual, ya, que tiene que ver con el mapeo de la entrada visual en el cerebro. Y el medial, la información auditiva, disposición del sonido en función, ¿no es cierto?, de la frecuencia en que se genera. Subtálamo. Esta cuestión es más rara que el subtálamo tiene que ver con estructuras que están inmediatamente por debajo del tálamo óptico. Inmediatamente por debajo del tálamo. A ver, los tálamos son estructuras paracentrales, no están justo en la línea media. A ver, piensen en una papa a la derecha y otra papa a la izquierda. ¿Ya? Con forma de pelota de rayo. ¿Sí? Entonces son paramedianos, no están en la línea media. Está uno a la izquierda y otro a la derecha. Entonces están por debajo de los tálamos. ¿Estamos? Por eso que no son hipotálamos. El hipotálamo está por debajo, pero más hacia la línea media. Y lo que vemos ahí, 3 estructuras, que son la zona incierta, el núcleo reticular y el núcleo perigeniculado. Y aquí está, la zona incierta, lo que hace genera una estimulación de ácido gamma-aminobutírico hacia el tálamo. El reticular, GABAérgica a las vías tálamo-corticales, y por último, el conjunto de núcleos pregeniculados y el núcleo geniculado forman el cuerpo geniculado lateral. Por lo tanto, tienen que ver con la información que dijimos antes en el metatálamo. Hipotálamo. El hipotálamo, piensen en las 2 pelotas de radio, 2 papas parecidas así a cada lado. ¿Sí? Y están así, no están así, están así. ¿Todos me siguen? Lo que estaba acá eran los cuerpos geniculados, los que están abajo y ligeramente adentro es lo que vimos recién. Pero el hipotálamo está más hacia la línea media, está más hacia la línea media. A ver, ¿cómo podríamos definirlo? ¿Se acuerdan del tubito de donde cuelga la hipófisis? El tubito ese se llama tuber cinerum o tallo pituitario. Eso que cae en la hipófisis se descansa sobre la silla turca del hueso sufenoide. Todo lo que está arriba, en la parte superior, inmediatamente adyacente al tallo pituitario, es el hipotálamo. Yo renuncié a la idea de enseñárselo.
Les muestro así una cuestión bien general. ¿Qué dice acá? De medial a lateral, el hipotálamo se divide en tres zonas: una periventricular, una medial y otra lateral, y en sentido anterior-posterior, una anterior, media y posterior. Súper fácil. Los núcleos hipotalámicos se ubican dentro de regiones y funcionalmente podemos encontrar cuatro grupos de núcleos: preóptico, supraóptico y infundibular. Ahora, ¿ve este menjunje que hay acá? Se ve complicado, ¿no es cierto? Sí. De hecho, es más complicado todavía. Y todos tienen nombre. Se los muestro para que sepan que existe. ¿Quieren que se los aprendan todos? No. Pero que sepan dónde están y en cuántas partes se dividen, lo que puse antes. ¿Y cuáles son las funciones que tienen? Esto sí que me interesa. Regulación del comportamiento de comer y beber, regulación de la actividad sexual y reproductiva, control de la actividad autónoma, sistema nervioso autónomo, regulación del comportamiento emocional, el control de diversas actividades endocrinas, respuesta al estrés y regulación de la temperatura, entre otros. Ahora, la pregunta del millón es: ¿todos somos iguales? A ver, ¿han tenido amigos que son polvoritas? ¿Sí o no? Esos que estallan por cualquier cosa. ¿Ah? O amigas, o... Uno cree que los hombres nomás son explosivos. Hay mujeres que son explosivas también. Hay otras que le pueden pasar un camión por encima, u otros que son... están relajadísimos, no les importa nada. ¿Ah? Entonces, a lo que voy yo es que dentro de las funciones del hipotálamo están estos comportamientos que son inherentes a cada persona. ¿Ya? Ojo, ¿el comportamiento puede variar con el tiempo? Sí. Pero eso tiene que va de la mano de qué? De la seguridad. Y la seguridad se construye con él. ¿Quién? Para muchos botones. Yo cuando era estudiante no decía ni hola. Tímido y corto de genio, pero obviamente se me pasó. Dice y control de los ritmos circadianos. ¿Qué son los ritmos circadianos? ¿Han escuchado eso alguna vez? Los ciclos circadianos tienen que ver con ciertas horas del día en que los sistemas se activan o se deprimen. A ver, se supone que los ciclos circadianos que son depresores se producen en la noche y guardan relación con el sueño. Y los ciclos circadianos se alteran si yo vivo acá en Chile y me voy a Shanghái. Y ya son las 3 de la tarde y yo estoy así, abro la boca como elefante, o como cocodrilo, porque tengo un sueño horroroso. ¿Por qué? Porque el organismo se va a demorar en regular ¿qué? La melatonina, que secreta la glándula pineal y que tiene que ver en función de la luz. ¿Se acuerdan que controlaba el sueño en función de la luz que dije? ¿Pero eso se produce automáticamente? No. Y aquí tenemos al peor de todo. ¿Ya? Tálamo. ¿Se acuerdan que le dije que eran dos papas, una a cada lado? ¿Se acuerdan del ojo de la cabeza del pajarito? Que era la adhesión intertalámica. Bueno, acá está la adhesión intertalámica. Eso que lo une en el centro se llama adhesión intertalámica. Este es el tálamo óptico derecho y este es el izquierdo. Y cada tálamo tiene sustancia gris, ya en láminas que forman una Y. ¿Ven la Y? Y tenemos la lámina medular interna, ¿ya? Que se subdivide en dos, una medial y otra lateral. Y esto a su vez subdivide al tálamo en núcleos, ¿ya? A ver, dorso medial, anterior, y tenemos los laterales. Y acá tenemos dorso lateral, posterolateral, anteroventral, lateroventral, posteroventral, que a su vez se subdivide cada uno de ellos en tres. Y el posterior es el pulvinar, de donde cuelgan los cuerpos geniculares. Yo podría haber escrito 20 diapositivas de las funciones de los tálamos porque son muy importantes. Traté de hacerlo lo más simple posible y puse transmisión de las señales sensitivas de motoras, aquellas que suben o bajan
desde la corteza cerebral hacia el cerebelo o hacia los núcleos de los pares craneales o hacia una motoneurona alfa que está en el asta anterior de la médula espinal para controlar a través de un nervio algún músculo. Como también parte de la información que es recabada por estos transductores que le enseñé la otra vez, que convierten información que no es eléctrica para convertirla en eléctrica para que sea comprendida por la corteza cerebral. Regulación de la conciencia, regulación del sueño y regulación del estado de alerta. Ya. Localizaciones funcionales de cada corteza cerebral. Ya. Lo que estamos viendo, a lo mejor les sale más fácil que yo lo coloque así, porque ahí está con nombre directo, pero después es lo mismo. Es el mismo libro, pero la edición es distinta. Entonces la coloqué las dos versiones para que no tengan ningún problema. A ver, repasemos primero, porque esta cosa ya enseñé algunas cosas. Hemisferio cerebral, por su cara externa. Cisura de Rolando o central. Cisura de Silvio o lateral. Perpendicular externa, ahora se llama pareto occipital. Interna y externa. Esta que estamos viendo acá es externa. Y podemos ver acá lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. ¿Cuántos giros o circunvoluciones tiene el lóbulo frontal? F1, F2, F3, F4. ¿Cuánto tiene el parietal? 3. P1, P2, P3. ¿Cuánto tiene el temporal? 5. T1, T2, T3, T4, T5 que no se ven acá. Y el occipital tiene 6. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. En los 6 forma el cuneus, o cuña, que después veremos por adelante. Entonces, en la circunvolución prerolándica, ¿ya? Está por delante de la cisura central, o surco central. Vemos el área motora primaria. Inmediatamente por detrás del surco o surco central, vemos la área somatosensitiva primaria. Aquí es donde encontramos el homúnculo de Penfield. A ver, ¿qué alguien prende la luz para explicar este concepto de homúnculo de Penfield? Gracias. Cuando tenga... A ver, significa esta zona de acá, achurada por adelante que es motora, con respecto a esta achurada por detrás que es sensitiva, se le llama homúnculo de Penfield. Penfield. ¿Ya? ¿Qué significa? Que si yo le estuviera a usted operando, siempre y cuando fuera neurocirujano, que no lo soy, pero supongamos, usted sabe que cada vez que opera en el cerebro el tipo está despierto. O sea, está anestesiado para no sentir dolor. Pero siempre que opera en el cerebro, el cristiano está lúcido. Es fundamental que el cristiano esté lúcido, porque lo que van preguntando para saber si no están metiendo la. Vale. Entonces, si yo vengo con un electrodo y lo estimulo, se entiende que en milivoltios, no le voy a poner 220 porque si no lo consigo. ¿Ya? Y si yo le estimulo aquí, le estimulo en esta zona, del tipo A, vamos a ver los labios. Si yo lo estimulo por acá, se supone que es una mano, un codo. Si yo lo estimulo por aquí,
va a doblar el codo. Si yo lo estimulo por acá, después de la cirugía empezar a hacer abdominales, mentira, pero se le van a traer los abdominales. Y si yo lo estimulo por dentro, por el otro lado, por dentro, vamos a ver los dedos de los pies. Significa que hay una representación acá, en todo este sector, hay una representación cortical de todos los movimientos motores del cuerpo humano. Muy bien. Pero si yo lo estimulo por acá, por Rolando, de la zona más baja, ¿ya? ¿Qué sé yo? Va a sentir que le toca la cara. ¿Sí? Si yo lo estimulo por acá, ¿ya? Va a sentir un poquillo de los brazos. Si yo lo estimulo por acá, ya, en la región abdominal. Si yo lo, no, esa parte no lo voy a estimular mejor. Si yo lo estimulo por la vuelta, ya, va a sentir cosquillas en la planta de los pies. ¿Se entiende? Que acá hay una zona que es motora y en la otra zona hay una zona sensitiva, tiene una representación virtual de todo el organismo, de la cabeza a los pies. Y esto se llama un músculo de Penfield, por si no lo sabían. Es importante porque esto es muy relevante, como verán más adelante. ¿Ya? Después tenemos los centros motores ya extrapiramidales, ¿ya? Que se corresponde a esta área, F1, F2, ¿ya? Y P1, que son, como dice, áreas de asociación somatosensitiva, ¿no es cierto? Extrapiramidales, ¿ya? Esta es premotora. Y después tenemos los centros óculo-cefalogiro, que uno está acá en el extremo anterior de la F2, acá, óculo-cefalogiro, y este que está en la parte más antero superior, en adyacencia entre el lóbulo occipital y el parietal, que es otro centro óculo-cefalogiro que tiene que ver con el control del movimiento del globo ocular con respecto a los movimientos de la cabeza al cuello. ¿Ya? Después tenemos aquí el área de afilas temporopónticas. Estas también son del extrapiramidal. A ver, extrapiramidal tiene que ver con el control y regulación de los movimientos, pero que están fuera del control de la conciencia. ¿Ya? A ver, si a mí me empujan hacia atrás, ¿qué es lo que hago automáticamente? Aparte de echar una... Ya, pero eso es consciente. ¿Ya? Si a mí me empujan automáticamente hacia atrás, me chocan, para compensarlo yo voy a hacer automáticamente una cosa. No, eso viene después. Lo primero que hago es una dorsiflexión de tobillo y llevo el tronco hacia adelante. Y cuando ya no puedo, yo empiezo atrás. Si no lo puedo compensar. Porque las compensaciones van de menos a más. Lo que pasa es que son tan rápidas que usted no se da ni cuenta. ¿Ya? A mí me empujan hacia atrás y yo hago esto. Si no puedo, saco el pie hacia atrás. Si me empujan por detrás, ¿qué es lo que hago? Ya no hago dorsiflexión. Me pongo en punta de pie. Me empujan de acá. Y uno hace esto. Y si no puedo, recién pongo el pie hacia adelante. Si a mí me empujan de costado, si me empujan hacia el costado, ¿qué es lo que hago? Hago esto y yo inclino el tronco hacia el otro lado para tratar de compensarlo. Cuando ya no lo puedo compensar, recién cruzo la pierna. Eso viene después. ¿Se entiende la idea de los conceptos extrapiramidales? ¿Ya? Son más bien automáticos. Y tenemos otros áreas, por ejemplo, acá en el extremo anterior del lóbulo temporal. Hablan del área olfatoria, entonces a mí me genera un conflicto, porque claro, eso es lo que dice una adición, ¿ya? Pero la edición anterior dice que el área gustativa, que yo me lo aprendí por esta, hace muchos años. Dice gustativa ahí, ¿ya? Y después tenemos, como podemos observar, en el lóbulo occipital, la áreas de visual de asociación terciaria, secundaria y primaria, o como dice acá, visuopsíquica, visuognósica y visual. Ah, eso es más pituco esta vez. 9, 10 y 11.
visognósica, visopsíquica y visual. ¿Ya? En fin, todos estos centros tienen que saber que existen y lo que controlan. Y por dentro, ¿se acuerdan del músculo de Benfield? Se veía por dentro, ¿se acuerdan? No olvidar que el nombre anterior era el lóbulo del cuerpo calloso y después cuando se unió con T5 se convirtió en el lóbulo límbico. ¿Ya? Y nuevamente acá tenemos la cisura del surco central o cisura de Rolando. Prerolándica y posrolándica, motor y sensitiva. Acá estaría cuando le hacemos cosquillita a la planta de los pies. ¿Se acuerdan? O cuando estimulábamos acá y se le levantaba el dedo gordo, porque era motora. Y nuevamente vemos las zonas, ¿no es cierto?, que guardan relación ya con el área olfativa, ya. Ya. Acá está el área olfatorio 1 y 2. ¿Ya? Lo demás sigue igual. Volvamos acá. En la estructura encefálica, la sustancia gris está en la periférica. Y en la médula espinal, la sustancia gris está en el espesor. En la estructura encefálica, la sustancia blanca está en el espesor. Y en la médula espinal, la sustancia blanca está en la periferia. Está invertido todo al revés. Pero eso no significa que en el centro no haya el núcleo. Y esto lo vimos al pasar, ¿se acuerdan? Ventrículo lateral izquierdo y derecho, qué sé yo, tálamo óptico izquierdo y derecho, tercer ventrículo, agujero de Monro o interventricular, la cabeza del núcleo caudado, núcleo lenticular, globo pálido y putamen. ¿Y se acuerdan de esto? Cápsula interna, cápsula externa, pero acá también chanta porque falta el antemuro, porque después del antemuro está la cápsula extrema y después está la corteza del lóbulo de la ínsula. La sustancia X, ¿qué es lo que es? Somas neuronales. La sustancia blanca, ¿qué es lo que es? Axones mielinizados, la mayoría de ellos. ¿Y qué significa que están mielinizados? Que están envueltos por unas células que se llaman células gliales que se llaman oligodendrocitos. En los nervios por fuera del cuerpo, el sistema nervioso periférico, nervio radial, nervio circunflejo, qué sé yo, torácico largo, todos esos nervios, lo que existen son células de Schwann. La diferencia entre un oligodendrocito y una célula de Schwann, que una célula de Schwann solo envuelve un axón. Un oligodendrocito envuelve a varios axones a la vez. ¿Estamos? Ese era un corte frontal, este es un corte horizontal. Y nuevamente vemos la misma tontera. Ya. Núcleo lenticular, putamen, lobo pálido. Ya. Parte del núcleo caudado, que está en la cabeza, evidentemente. Ya. Y el corte de los tálamos ópticos. Vías motores principales. Tenemos dos vías motoras principales. Unas que van desde la corteza cerebral. Y si vienen de la corteza cerebral y son motoras, ¿de qué área vienen? Del área 4. ¿Y cuál era el área 4? F4, F1, F2, F3, la F4. Circunvolución o giro perro-lándico. Y pueden ir por la vía piramidal. Se llama vía piramidal. Esta vía piramidal pasa por la cápsula interna. La cápsula interna tiene un brazo anterior, posterior y un codo. Ahí le vamos a enseñar eso. Y acá, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Se acuerdan que se cruzaba? Decusación de las pirámides. Acá está ¿dónde se produce la decusación de las pirámides? En la médula oblonga o bulbo raquídeo. Y se va ¿dónde? A una motoneurona alfa en el asta anterior o cuerno anterior de la médula espinal. Y la otra, ¿a dónde iría? Al soma de una neurona que está en un núcleo de un nervio motor de par craneal. A ver, nervio facial. ¿Cómo te fue la prueba? Me miren. ¿Y tú? De la corteza a un núcleo de un nervio de par craneal. Ahora como para tener una idea básica,
Después lo vamos a desarrollar con más cuidado. La misma historia, un poco más elaborada, vías motoras voluntarias, corticonucleares, aquellas que van solo a núcleos de los pares craneales. ¿Estamos claros? Entonces tenemos acá células piramidales que van desde la corteza cerebral, el 2, lemnisco, porque acá está en latín, lemniscus, lemnisco profundo, ¿no es cierto? Y fascículo geniculado, allá, por acá. ¿Y a dónde llega? Neuronas periféricas originadas en el núcleo del nervio craneal. ¿Y cuáles son los nervios? Tercero, a ver, ¿qué núcleo? Del tercero, motor externo, del patético, el trigémino, en su función motora septiembre. Recuerden que el trigémino es sensible motor, motora. Y acá, ¿quién es este? Abduce. ¿Y quién más? Abduce, facial, y así. Glosofaringeo, neumogástrico, espinal y glosomero. ¿Vamos? Y aquí tenemos las vías motoras voluntarias, córtico-medulares. En la primera imagen aparecía como que iba a la motoneurona alfa y ahí moría todo, pero acá está todo el desarrollo. Bueno, eran las 4 de la mañana, así que se me corrió el acento, pero no importa. Ya. 1. Células, allá arriba, piramidales del área 4, o sea, prerolándica, F4. Primera neurona. 2. Fascículo piramidal del pedúnculo cerebral. A ver, siempre les digo en el corte del mesencemo, lo ven al ratón Mickey, pero para ver al ratón Mickey tendrían que ver el núcleo rojo, y el núcleo rojo se ve así. Claro, acá dice verde, pero... Bueno, yo siempre digo que el ratón Mickey porque acá está la buena, una imaginación más media perversa que... ¿Ya? Entonces, porque estos son los... ¿Lo estamos mirando por atrás o por delante? Esta imagen. Recuerden, los pedúnculos cerebrales son anteriores. Si estos son los pedúnculos cerebrales, obviamente lo estamos mirando por detrás. ¿Sí? Ya, entonces tenemos acá 2. Fascículo piramidal, el pedúnculo cerebral. 3. Decusación de las pirámides. Esta que está acá. Decusación de las pirámides. Nada. Fascículo piramidal cruzado. ¿Por qué digo fascículo piramidal cruzado? Porque la verdad es que la vía piramidal tiene 2. Una que se llama directa y otra que se llama cruzada. Esta es la cruzada y esta es la directa. Lo más divertido es que cuando llega acá abajo también se cruzan, pero se cruza a nivel de la médula, abajo, donde tiene que cruzarse. ¿Ya? Entonces, tenemos el 3, decusación vulvar. Después tenemos 4, esta que está aquí. ¿Ya? Tracto córtico espinal ventral, fascículo córtico espinal directo. ¿Se acuerdan que le decía que había uno directo? Este que está aquí. 5, cuerno anterior de la médula. ¿Ya? Ahí. Segunda neurona, esa que yo dije motoneurona alfa. Y después viene tracto córtico espinal lateral, que es el número 6, ¿ya? Y esta que se ve ahí. Ahí tenemos la directa y la cruzada. Córtico es extrapiramidal, es con X, no es con S. Ya, tenemos acá 3 niveles, el cerebro, el cerebelo, ya, el cerebelo está acá abajo, este es el cerebro, ya, y la médula, que está acá. Entonces tenemos acá, las primeras son fibras temporopónticas, primera neurona, esta. Ahora, la pregunta es, profe, ¿esto lo vi antes? Sí, cuando vi las localizaciones cerebrales, vi una vía extrapiramidal que se llama temporopóntica. Ya se las había mostrado.
2. Fibras córtico-pónticas. Esas que estaban en P1 y P2. Parietal. Giro parietal. 1 y 2. 3. La que usted está observando acá, que es fibras pontocerebrosas, que es la segunda, aquí está la segunda, porque hizo sinapsis. ¿Lo ven? Segunda neurona, pontocerebrosa. 4. Acá. Fibras de proyección del córtex cerebroso hacia la oliva cerebelosa. Tercera neurona. 5. Fibras oligorúbricas, cuarta neurona, porque hacen sinapsis ahí. Cuarta neurona. 5 bis. Esas 5 bis guardan relación con lo que están viendo acá, que son fibras de olivo de acusación de los pedúnculos cerebrosos superiores, porque se cruzan hacia el otro lado. Y por último, tenemos 6 bis de acusación ventral, y por último la vía rubroespinal, que después la vamos a ver cuando desarrollemos médula espinal la próxima semana. Principales vías de sensibilidad general. Todo lo anterior era motor. Lo motor voluntario y lo motor involuntario. Cuando hablamos de extrapiramidales son involuntarias, cuando hablamos piramidales son voluntarias. Vías de sensibilidad general. Acá, a diferencia del anterior que bajaban del cerebro y del núcleo, del tronco encefálico bajaban a un efector. Acá es diferente, de un transductor, aquel que convierte la información de distinta naturaleza y lo convierte en información eléctrica. El cerebro solo entiende información eléctrica, ahora va de la periferia hacia arriba. Entonces, por ejemplo, acá dice un nervio espinal típico, tenemos acá ya tectal proprioceptiva o termoalgésica, dolor y temperatura, y vemos que estas pueden subir ya por los cordones posteriores, llegan a los núcleos cordones posteriores y eventualmente hacen ya sinapsis acá con el tálamo, y a través del tálamo hacen sinapsis con la corteza cerebral. O sea, el tálamo es muy importante. ¿Se acuerdan que yo les decía que viaja información motora o sensitiva? Ya sea que descienda o que suba. Si desciende es motora, si sube es sensitiva. Y hay otras que vienen directamente, obviamente, desde el nervio trigémino, aquello que tiene que ver con, recuerden que el trigémino da sensibilidad a la cara y al macizo facial. Tiene una función motora. ¿Cuál es la función motora del trigémino? ¿Quién se acuerda? Músculos masticadores. A esta altura, ustedes ya están como la carita del cerebro, ¿no es cierto? ¿Le ven la cara triste al pobre? Sí, ya le vi la cara. Vías de sensibilidad exteroceptiva. A ver, tenemos sensibilidad exteroceptiva, aquello que viene del mundo externo. Vale, si yo vengo acá y veo que la Ashley está media dormida, y veo un cachuchazo, le va a doler y se va a despertar. Y después voy a salir arrancando porque si no me apega. Ya, entonces, la pobre está media dormida. Entonces, la pregunta es millón, ¿esa es información exteroceptiva? ¿Se entiende? Porque vino del medio externo. Supongamos que le duele una muela, ¿será exteroceptivo o no? Pregunto, ¿usted ha tenido alguna vez, qué sé yo, o yo, ¿se acuerda que el año pasado, me pasó el año pasado, ¿no? Que tuve que suspender una clase por el cólico renal. ¿Se acuerdan? Sí. Y yo jamás en la vida he suspendido una clase, o sea, yo me tengo que estar casi muriendo. Yo he venido a hacer clases poco menos que se me cae la cara con el frío, pero yo vengo igual. Pero el cólico me pilló en pleno laboratorio y tuve que suspenderlo, me acuerdo. Y ahí me fui más quebrado que churro a la casa a acostarme y a darme los remedios. ¿Esa información es exteroceptiva? Sí. Es interoceptiva, que acá habitualmente lo usan el nombre propioceptivo, porque es interno. Entonces tenemos información exteroceptiva y propioceptiva. Mundo exterior, exteroceptivo; mundo interior, propioceptivo. ¿Quedó claro eso? Bueno, esta es la sensibilidad exteroceptiva. 1. Pedúnculo cerebral, donde está el ratón Miquel. ¿Ya? 2. Puente de Baroglio o protuberancia celular. 3. Médula oblonga, que no es otra cosa que el bulbo rap.
Idrio. 4. Ganglio espinal. ¿Por qué es importante recordar al ganglio espinal? Ojo, se supone que todo lo que estoy pasando tendría que ser pasado en el liceo. O sea, no todo, pero dentro del ganglio espinal tendría que ser pasado en el liceo. Esta cuestión a mí me lo pasaron en el tercero medio. Ni más sentido que eso. A ver, ¿se acuerdan que había un transductor que captaba la información? Pacini, Ruffini, Krauss, en fin, son varios transductores distintos. Pero esa información la capta alguien, pero haya otra célula que lleva esa información de ese transductor a la médula espinal. Y esa es, evidentemente, la neurona que está aquí, sensitiva, y ¿dónde reside? A ver, en el caso motor, la motoneurona alfa está en el cuerno anterior o hacia anterior de la sustancia gris de la médula espinal. Esa es motora, pero la sensitiva no está en la médula misma, está acá en un ganglio, se llama ganglio espinal y está por fuera de la médula espinal. Esta es la neurona que trae la información desde el transductor. Ya. Cuerno posterior de la médula, segunda neurona. Aquí hace sinapsis. Segunda neurona en el cuerno posterior. Ya. Tracto espinotalámico dorsal. Cuerno espinotalámico dorsal, el número 6. Este que está acá. Ese. A ver, piensen en la médula espinal como un edificio bien pituco. Los departamentos están en el centro y todos los ascensores son de cristal y panorámico. ¿Han visto esos edificios con ascensores panorámicos? Ahora imagínense donde el edificio tuviera todos los departamentos en el centro, ¿sí? Y por fuera estuvieran todos los ascensores panorámicos. Significa que la información sube o desciende por estos ascensores panorámicos que están en la periferia de la sustancia blanca, esa que está ahí. Porque la sustancia gris tiene esta discusión en forma de H imprenta mayúscula, ¿la ven? Entonces, la información sube por este ascensor que se llama, como dice acá, espinotalámico dorsal, donde sube la información termoalquésica, vale decir, de la temperatura y del dolor. Siete, tracto espinotalámico ventral. El 7, este que está acá. Este otro ascensor. Sube la sensibilidad táctil protopática. 8, más arriba, aquí. ¿A dónde llega? Tracto espinotalámico del tronco encefálico, ¿ya? Y finalmente llega al núcleo ventrolateral de quién? Posterior del tálamo óptico, que sería el que está acá en el tálamo, donde hace sinapsis. Nuevamente, y ahí hay otra neurona. Y por último, 4, cuarta neurona, ¿dónde está? 10, ahí arriba. Intracortical, ¿dónde estaría esa cuarta neurona? P3. O giro o circunvolución por Roland. El músculo de Benfield, ese que yo dije, el molino donde yo le hacía cosquillita, le picaba la pata, o le picaba el pie, la planta que se vuela, ahí estaría. Vías de sensibilidad propioceptiva consciente, vale decir, dentro de uno, no viene de la periferia. Cambio espinal, ya, primera neurona. Estaba cansado, hice 8, en realidad es un paréntesis por si acaso. No le puse la mayúscula, así que apreté el paréntesis, pero puse 8. Ya, entonces primera neurona, aquí. ¿Y por dónde suben esto? ¿Se acuerdan que había ascensores? Estos ascensores están por detrás, se llaman fascículos de Gol o de Burdas, que también se pueden conocer con el nombre de grácido cuneiforme. Grácido y cuneiforme. Y suben por ahí, ¿ya? Donde llegan finalmente al núcleo cuneiforme de Burdas o el núcleo de Gracilis de Gol 3 y 4. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? En el bulbo. ¿Y por qué sí que es el bulbo? ¿Ve esto que está acá? ¿Sabe lo que es eso? El núcleo de la oliva vulvar. ¿Ya? 5.
Decusación de la segunda neurona en el bulbo, cruza hacia el otro lado. Sube 6, el menisco medio, pasa por el puente Baroni y el pedúnculo cerebral. 7, núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y finalmente llega a ¿dónde? Allá, a la corteza nuevamente. Porque inconsciente, no inconsciente. Será propioceptivo, pero igual lo voy a sentir. A ver, ¿qué sería propioceptivo? Me duele la guata. Es interoceptivo, vale decir es propioceptivo. ¿Cómo yo sé la información que doblé el codo a 90 grados? Hay mecanorreceptores que me dan esa información. Propioceptiva consciente. Me informa de lo que está pasando dentro de mi propio cuerpo. Esta locura. Esquema de las conexiones con respecto al cerebelo. Vale decir, la corteza cerebral, como asimismo el tronco encefálico, necesariamente tiene que conversar con la corteza cerebelosa y con los núcleos cerebelosos. ¿Se acuerdan de las pruebas que yo decía dedo nariz y dedo talón? De coordinación y metría, cuando yo decía así, buena metría pero mala coordinación, y después ¡fum! Se volaba el ojo y dije, buena coordinación pero mala metría, o el peor de ambos mundos. Vale decir, el movimiento, la corteza cerebral da la orden, pero no regula ni modula el movimiento de manera exquisita. ¿Quién lo hace? La interacción entre el tálamo y los núcleos profundos del cerebelo. Y esta se retroalimenta, eso se llama retroalimentación o biofeedback. Ellos son los responsables de alguna manera de regular de manera exquisita los movimientos finos. Cambios basales, no me estoy viendo. ¿Estamos en tiempo? ¿10, 40 minutos? Ya. ¿Ah? Ya. La próxima semana voy a pasar médula espinal y voy a pasar plexos. ¿Ya? Sobre ese mesón me dejan la guía.